El argumento ontológico para la existencia de Dios se enmarcó primero en Proslogium de Anselmo de Canterbury. Variaciones importantes vieron la luz desde Descartes, Leibniz, Spinoza y Hegel, y podría decirse que en toda teoría racionalista de un ser absoluto. La esencia del argumento es demostrar que Dios existe desde la mera posibilidad o la mera idea de la existencia de Dios. Se afirma que la esencia de Dios implica la existencia de Dios. El argumento modal ontológico, una versión más moderna impulsada por el filósofo analítico Alvin Plantinga, es un argumento lógico a priori que opera como una prueba matemática. A partir de él se deduce la existencia de un ser perfecto siguiendo las leyes de la lógica modal. Es un argumento técnico a favor de la existencia y atributos de Dios. Dios en la teología del ser perfecto está definido como el ser de máxima excelencia, que posee todas las cualidades que son mejores tener que carecer, llamadas en inglés Great Making Properties, o propiedades que engrandecen. Un ejemplo de estas sería existencia necesaria. Otros ejemplos serían amor, sabiduría y poder. Y debido a que este ser es de máxima excelencia, tiene estas propiedades al máximo grado. Es decir, este ser es omnibenevolente, omnisciente y omnipotente. Al mismo tiempo, un ser que se defina como máximamente excelente no puede tener defectos como la inmoralidad, imperfección o corrupción. Estas propiedades se conocen como lesser making properties. Ahora deberíamos esclarecer qué queremos decir con existencia necesaria. Filosóficamente hablando existen dos tipos de existencias, la existencia necesaria y la existencia contingente. Aquello que existe necesariamente es algo que es imposible que no exista. Por ejemplo, algunos filósofos creen que entidades abstractas como los números, los conjuntos y las relaciones matemáticas y lógicas son objetos que existen necesariamente. Estos objetos no comenzaron a existir, nada los trajo a la existencia, sino que simplemente existen por necesidad de su misma naturaleza. Por otro lado, aquello que existe contingentemente es algo que en algún punto comenzó a existir a partir de otra cosa. Por ejemplo, pensemos en una PC o en un teléfono celular. Estos objetos fueron creados y existen porque una cosa los originó, y este tipo de objetos pudieron no haber existido sin ningún problema. Estos objetos no tienen que existir. Nosotros como seres humanos somos ejemplos de entidades contingentes. Nuestra existencia no es necesaria y es el producto de otros eventos que del mismo modo pudieron no haber ocurrido, como por ejemplo el hecho de que nuestros padres se conocieran. Otro punto importante del argumento y que tiene que ver también con su vocabulario es el término mundo posible. Muchas personas creen que cuando decimos mundo posible nos referimos a un planeta, pero el término mundo posible hace referencia a una situación hipotética. Los mundos posibles son planteamientos por medio de los cuales los filósofos analizan la posibilidad de la ocurrencia de ciertos eventos. Por ejemplo, un mundo posible puede ser uno en el que yo, en lugar de estar haciendo este video, estuviera jugando fútbol profesional. Dicho escenario es totalmente posible, puesto que es un camino que pude haber tomado según mis facultades, pero en lugar de eso decidí dedicarme a otra cosa. Así pues, en el mundo real estoy realizando este video. El mundo real es un mundo posible donde la descripción que se hace de la realidad es verdad. Dicho lo anterior, pasemos a presentar el argumento. Es posible que un ser de máxima excelencia exista. Si es posible que un ser de máxima excelencia exista, entonces existe en algunos mundos posibles. Si un ser de máxima excelencia existe en algunos mundos posibles, entonces existe en todos los mundos posibles. Si un ser de máxima excelencia existe en todos los mundos posibles, entonces existe en este mundo. Si un ser de máxima excelencia existe en este mundo, entonces Dios existe. Cuando hablamos de posibilidad en este argumento nos referimos a la posibilidad lógica, es decir, en este contexto algo que es posible es algo que está en consonancia con las leyes de la lógica, mientras que algo imposible es algo que viola una o más reglas de la lógica. Ejemplos de algo posible y de algo imposible serían los siguientes. Un círculo rojo es algo posible.
un círculo cuadrado es algo imposible. O es posible que yo hubiera sido un carpintero. Es imposible que yo hubiera sido un número. En la primera premisa estamos afirmando que el concepto de Dios según la teología del ser perfecto es lógicamente coherente, y por esto es posible que un ser de máxima excelencia exista en un mundo posible. La segunda premisa es un tanto obvia. Si el ser de máxima excelencia existe en un mundo posible, entonces existe en más mundos posibles. Por la naturaleza del caso, si el ser de máxima excelencia existe en algunos mundos posibles, se seguiría que existe en todos los mundos posibles. Esto es debido a la existencia necesaria. Un ser que tuviera existencia contingente en lugar de existencia necesaria no existiría en todos los mundos posibles, pero nuestro ser se ha planteado como uno máximo, por lo tanto se seguiría que este ser existe necesariamente y no contingentemente, puesto que un ser que existe necesariamente es mayor a uno que existe contingentemente. Ahora, si hemos visto que este ser por su naturaleza tiene que existir en todo mundo posible, entonces solo es lógico pensar que este ser existe en este mundo, y si existe en este mundo, entonces Dios existe. Para que el argumento modal ontológico cumpla con su propósito, simplemente debe fluir lógicamente de premisa a premisa hasta llegar a su conclusión. El argumento cumple con este criterio. El otro punto que debe satisfacer es que debe trabajar con una definición de Dios que sea lógicamente coherente. Esto también se cumple. En el momento en que se demuestre que el concepto de Dios es contradictorio, se podría decir que el argumento ha sido derrotado. Es la premisa 1 y el concepto de Dios los que deben ser encarados por los críticos del argumento, dado que todas las demás premisas se siguen una tras otra con validez lógica. Puede ser que para algunos este argumento no parezca convincente, pero hay que tener en cuenta que el estado de convencimiento es un estado psicológico. Lo que debemos notar aquí es que el argumento es lógicamente válido y las premisas son plausibles. Esto es suficiente para mantenernos racionalmente justificados y correspondería a los detractores del argumento proveernos con buenas razones para abandonar nuestra propuesta. Yuji Nagasawa es un filósofo profesional agnóstico que acepta la fuerza del argumento ontológico. Incluso entre los críticos, aún no existe consenso en cuanto a dónde exactamente radica la falla en el razonamiento de Anselmo. Los filósofos aún no han encontrado el conejo en el acto de magia de Anselmo, si es que existe en absoluto. El argumento ontológico, aunque muchos lo consideran como un mero truco filosófico, parece el argumento más difícil de refutar. Desolation comes upon the sky. I see